Acuérdese usted que llevamos y hoy finalizamos acerca de los sentimientos humanos y la voluntad de Dios, acerca de los sentimientos de los hombres y la voluntad de Dios. Amén. El primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Aleluya. Tengo el tema en la parte de atrás que dice los sentimientos humanos y la voluntad de Dios. Amén. Vamos aquí. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La Biblia dice de esta manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Una vez más, lo leemos todos juntos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no son mis sentimientos, Señor, sino es tu voluntad, Señor. El pararme en este lugar aprovecharé, Señor, a dar con precisión tu palabra para que el oyente, para aquel que, Señor, quiere saber más de ti y quiere entender las escrituras, sepa, Señor, aleluya, que tú eres el único que gobierna, que tú eres el único que está sobre todo, Señor, y no podemos hacer nada, Señor, si le quitamos a tu palabra. Corremos, Señor, aleluya, el riesgo de ser desfavorecidos si le agregamos también, Señor, sino que nos mantendremos en tu palabra. Señor, cuida, Señor, mis emociones, cuida mis sentimientos. Quiero hacer la voluntad tuya, Señor. Quiero hablar verdad, como dijo tu siervo, mi boca hablará verdad, Señor. Mis labios pronunciarán, Dios mío, el mandamiento tuyo, Señor. Bendice a este pueblo que tú compraste, que tú lavaste con tu sangre preciosa, nos hiciste, Padre, justos delante de ese Dios poderoso. Gracias te damos en esta hora. Bendice a los que están en las redes sociales, que están con ese oído, Señor, atento a escuchar la voz de tu palabra. Desde ya, Dios mío, aleluya, genera en ellos, Señor, ese ánimo, genera en ellos, Señor, esa fuerza, esa vitalidad que viene de ti. Por el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Aleluya. Siéntese, hermano. Le dije la semana pasada que íbamos a hablar acerca de estos de Fitness y Ofni, los hijos de Elí, pero más los sentimientos que tenía el padre hacia sus dos hijos, ¿verdad? Pasa muchas veces, le dije la semana pasada, pasa muchas veces en nuestra familia. No somos los predicadores que debemos de ser en lo que se refiere al Señor, ¿verdad? Por eso hay mucho cuidado cuando se predica. Hay que vivirlo o hay que estar dispuesto a vivir. Amén. Una de las cosas muy importantes, lo que Dios nos manda, es hacer la voluntad de Él. No seguir nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino hacer la voluntad de Dios. Tiene un precio. ¿Sí me entiende? En el capítulo 2 del libro de Job, verso 9, llega la esposa de Job y le dice: todavía mantienes tu integridad con Dios, maldice a Dios y muérete. Job le dice: como toda mujer fatua necia suele hablar, ¿acaso recibiremos solamente el bien de Dios y no también lo malo? Jehová Dios quitó y Jehová Dios dio y quitó, sea el nombre de Dios glorificado. A los primeros que debemos de predicar son a los que están en nuestra casa. ¿De qué sirve dar un sermón y convencer a las masas, pero no convencemos a los que están tan cerca de nosotros? Está muy silencio la cosa, ¿verdad? La alabanza estuvo genial, la prédica van a decir: no, la prédica no estuvo genial. Pero empiezo con esto porque quiero hacer la voluntad de Dios. No quiero hacer mi voluntad, no me quiero regir por sentimientos propios o emociones propias, sino quiero regirme bajo la voluntad de Dios. A los primeros de que debemos de hablarle verdad son a los que están en nuestra casa. Pecado a lo que es pecado, maldad a lo que es maldad, iniquidad a lo que es iniquidad, falta a lo que es falta. El mundo cambia muchas cosas. Ahora ya no le llama ladrón a la persona porque no lo quiere ofender. Ahora le dicen: oh, el dueño de lo ajeno. Qué diferencia, ¿verdad? Pero la Biblia le llama ladrón al que es ladrón, impío al que actúa impiedosamente. Así es la Biblia, así es la voluntad de Dios, ¿verdad?
fornicación a lo que es fornicación, adulterio a lo que es adulterio. Y la Biblia no se va por la rama, la Biblia se va derecho de una vez. Y eso es lo que nos gusta, aleluya, de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, y sabe las intenciones del corazón. Eso es lo que debe hacer la palabra del Señor, gobernar en nuestra vida. El primer punto que quiero abrir es eso: a veces cuanto más cerca de la iglesia, pero más lejos de Dios. Más cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Yo le voy a decir una cosa: no traigamos el cajón nada más, traigamos el espíritu y el alma, que es lo más primordial que va a ser edificado. Una de las cosas, venimos y sentamos el cajón y el espíritu y el alma anda volando por allá. Los frijoles que quedaron en casa, oh, mi familiar allá, ¿qué está haciendo? Mis hijos. No, traigamos, aleluya, y sirvamos al Señor como dijo: sírvame con alma, mente, espíritu y con todas las fuerzas que debemos de tener. Entonces, a veces más cerca de la iglesia, pero alejados de Dios. Eso es lo que empezó a verse en el santuario, en el tabernáculo. En el capítulo 2 que leemos del primer libro de Samuel, encontramos que habían dos hombres, hijos de sacerdotes, hijos de ministro, que estaban a cargo de la liturgia del santuario, que desempeñaban un papel muy importante en el sacrificio al Señor. Pero, hermano, es tan hermosa la Biblia que la Biblia no deja nada oculto, la Biblia lo saca a luz. Eso es por eso que es la verdad. Y empieza el capítulo y el versículo, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos, así los llama. Eran hombres impíos, eran hombres que estaban definitivamente actuando de una manera que no conocían a Dios, que negaban. Y aparte de eso dice: sin conocimiento. La Biblia nos manda en el capítulo 14 del primer libro de Corintios que oremos con el entendimiento y cantemos con el entendimiento, con lo que entendamos, con lo que conocemos. Yo no me puedo meter a ciertas profesiones como lo que se refiere a un doctor, porque no es mi rama, no es mi profesión. Dicha persona que ejerce esa profesión conoce todo lo que es la materia de la medicina, ¿verdad? Por eso cuando usted llega al doctor le dicen: ¿cuáles son tus síntomas? Y él insiste en preguntarle: ¿cuáles son tus síntomas? Uno dice: pues tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Y él empieza a hacer una evaluación de los síntomas que tiene la persona, porque él ha conocido y él conoce. Y él se dirige por eso. Y si es necesario pasarlo a un examen, lo va a pasar. Pero si no, va a decir: oh, este padece de esto, porque él conoce y le va a dar la medicina que es. La Biblia dice: aquellos no tenían conocimiento. Qué triste es estar dentro de la casa de Dios y no tener conocimiento de Él. Cerca de la iglesia, cerca de la casa de Dios o en la casa de Dios, pero lejos de Dios. ¿Sí me entendió, verdad? ¿Sí me entendió el juego de palabras? Qué triste, ¿verdad? Qué triste que la gente no sabe si es justificado. Qué triste que la gente no sabe si es redimido. Qué triste que la gente no sabe si es santificado. Pregúntele: ¿santo usted, hermano? A saber. ¿Es santificado usted, hermano? Saber, ni sé con qué se come eso. Y son bases primordiales, son palabras primordiales que debemos de entender y saber, hermano. Es la doctrina de la palabra del Señor. Entonces dice la Biblia: estos hombres no tenían conocimiento de Dios. Qué triste, ¿verdad? No conocer algo que no, o servir algo que no conoce. Se hace todo, qué malo. No se hace de la manera correcta. Hay personas dentro de la iglesia que no saben ni orar. Es lamentable. Y no tienen eso, hermano, de llegar y preguntar: ¿y cómo oro, hermano? Todavía los discípulos se atrevieron y le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Mire,
querían conocer, pero hay gente que así está, ha pasado años dentro de la iglesia y no ha aprendido ni siquiera el Padre Nuestro, o no ha aprendido a pedirle al Señor. Por eso la Biblia dice: piden y piden mal. Hermano, yo no quiero ofender a nadie, nomás quiero guiarme conforme la Biblia. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. Servían al demonio estando en la casa de Dios. Escúcheme, ¿cuántas veces nosotros nos servimos de esa manera? ¿Cuántas personas nos sirven de esa manera? Gente que está en fornicación y tiene un privilegio. Gente que está en adulterio y está ejerciendo algo en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no se le ha amonestado, o quizás desconoce, o quizás no quiere conocer. Pero en esta hermosa mañana le quiero decir: conozcamos y sepamos. Me mandaron un video en estos días y lo recibí el día viernes en la mañana, y me mandó el hermano a explicar: mire, pastor, lo que está pasando es triste. Es triste el descaro que se está viendo dentro de la iglesia, cómo la gente quiere manipular las cosas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y hay muchas personas que lo siguen. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Amén. Entonces, hermano, dice: no tenían conocimiento de Jehová. Qué triste es servir sin conocimiento. Qué triste es no saber lo que se está haciendo. Hermano, algo muy importante: la persona que no se reprende profana las ofrendas del Señor. Si aquí no hubiera predicadores que reprenden el pecado, profanaríamos todo. Por eso le digo que es muy importante la voluntad de Dios a los sentimientos humanos. Usted tiene sentimientos. Le dije la semana pasada: usted no es de piedra, usted no es de palo, usted tiene sentimientos. Usted guarda un sentimiento por su hijo, por su hija, guarda un sentimiento por su esposo, por su esposa, por su madre, por su padre, etcétera, etcétera. Usted tiene un buen sentimiento. Nadie de nosotros los que está aquí quiere que le vaya mal a su hijo o a su hija. Ninguno. Pero por lo cuanto, porque no queremos que le vaya mal, debemos enseñarle y debemos que ellos tengan ¿qué? Conocimiento. Y tener, aleluya, para que un muchacho tenga conocimiento, hay que reprenderlo, hay que disciplinarlo, hay que enseñarle la verdad. Esto es blanco y esto es negro. Esto es lo justo y esto es lo injusto. Esto es pecado y esto no es pecado. Pero hermano, aquí podemos ver que estos muchachos profanaban las ofrendas del Señor. Alguien vaya al capítulo 7, verso 34 del libro de Levíticos. Verso 34 del libro de Levíticos. Hermano, ellos sabían que era lo que a ellos les pertenecía de parte del Señor. Por ser levitas, ellos no habían recibido heredad. Recuerde que la tribu de Leví no recibió heredad. La tribu de Leví iba a ser mantenido de acuerdo a las 11 tribus. Ellos tenían que proveer, pero ellos sabían qué es lo que les correspondía. Ellos sabían cuál era la parte que les correspondía. Mire, dice el versículo: y era costumbre, en el verso 13 del libro del capítulo 2, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfillo de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfillo, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura
venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Mírenlo. Pero hermano, la grosura tenía algo mucho que ver en la ofrenda, en el sacrificio al Señor. Y sabían ellos, hermano, qué es lo que les tocaba. Pero ellos robaban a lo que iban con las ofrendas, haciéndose ellos, mire, de la parte del sacrificio de paz que se hacía. ¿Cómo robaban? Por eso, profanar las ofrendas del Señor, hay que tener mucho cuidado. Y no estoy hablando monetariamente, porque la gente se va por esa, sino estoy hablando, aleluya, de espiritualidad. Así pues, ofrezcamos siempre a Dios, dice la Biblia, sacrificio, alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Hebreos capítulo 13, verso 15. Entonces, cuando venimos, por eso hay un canto muy importante. Cuando usted en la adoración, usted oye: hoy soy un altar donde puede morar tu presencia. Nosotros, cuando estamos aquí en la casa de Dios, entiéndame, en la adoración, en la alabanza o en la adoración, usted encuentra el momento más perfecto para acercarse a Dios de la manera más tierna, como un hijo a su padre. Llega y toca, hermano, la presencia de Dios es tan hermosa, tan preciosa, que en ese momento usted se despoja de todo lo que tiene y empieza a sacrificar. Por eso es importante que en la adoración usted no se vaya y deje al grupo cantar y usted empieza a expresar el cántico nuevo que trae usted para el Señor. Por ejemplo, si ellos están cantando: con tu sangre nos redimiste para nuestro Dios de todo linaje, pueblo y nación. Ellos están cantando esa estrofa, pero yo voy más allá. Yo voy a sacrificar para el Señor en decirle: ¿cómo me amaste? ¿Cómo te interesaste en mí? ¿Cómo pudiste pagar un precio tan hermoso, tan especial? Diste tu vida por mí. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Te amo por lo que has hecho conmigo. Me pusiste en un lugar de honor. Yo no era nada cuando tú me tomaste, cuando tú te fijaste en mí, me rescataste, te metiste donde nadie pudo haberse metido, donde nadie quiso meterse. Tú te metiste, llegaste, me tomaste de la mano, ungiste mis heridas, me sanaste, me liberaste, me quitaste un pensamiento inicuo que tenía, me diste un pensamiento de paz. Eso es sacrificar un cántico nuevo. Eso es saber adorar a Dios. Entonces, eso no lo tengo que dejar desapercibido. Eso tengo que hacerlo. ¿Por qué? Es parte de mi ofrenda de adoración al Señor. Por eso la gente se va como vino, porque no pudo sacrificar alabanza, adoración al Señor. Lo que esté pasando, lo que esté viviendo, lo que esté aconteciendo en mi vida, eso lo voy a apartar. Tengo un problema matrimonial, tengo un problema personal o judicial, ¿me entiende? Tengo un problema con las leyes, eso lo voy a dejar a un lado y yo voy a adorar al Señor. Dice el salmista, dice: cuánto anhelo estar en tu casa, pero ahora estoy en tierra árida y seca. Pero el anhelo del salmista, estando en la condición de un desierto, en un desierto, él anhelaba la presencia del Señor, estar en el santuario, sacrificar alabanza de júbilo, adoración al Señor. Él lo anhelaba. Entonces, hermano, lo que hacían estos tipos aquí, que robaban, profanaban las ofrendas. Nótese, hermano, que ya le dije que no estoy hablando monetariamente, estoy hablando de espiritualidad.
Al demandar la carne, hermano, antes de ser ofrecida era un pecado. No era válido delante de Dios. Antes de ser ofrecida al Señor y tomarlo, era robo. Era meterse con el dueño de todo. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos pasa eso? Alguien vaya al capítulo 7, verso 13 del libro de Isaías. (7:13) del libro de Isaías. Escuche bien. La casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Mire, hermano, la casa de David tiene mucho que ver en lo que es la alabanza y la adoración. Es muy interesante ver cómo los de Judá, que significa alabanza, es muy interesante ver esa tribu que iba a carecer para seguir. Lo notamos cuando Judá se iba a quedar sin descendencia, allá en el libro de Génesis. Lo notamos en el libro de Ruth también, cuando Judá se iba a quedar sin descendencia. Y aparece Boz. Cuando usted ve la genealogía de Jesús en el capítulo 1 de Mateo, usted encuentra que Boz, ¿me entiende? Y Tamar están escritos en la genealogía de Jesús. Esa tribu es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermano, el tabernáculo de Moisés era muy diferente al tabernáculo de David. En David se hizo cosas extraordinarias. En David se soltó, ¿verdad? Por eso encontramos el Telehim, que es los coros, el himnario judío de los salmos, de los 150 salmos, aleluya, poéticos, hermosos, cómo glorifican a Dios. Encontramos cómo se soltaron a alabar y bendecir el nombre del Señor. El Señor les reclama y les dice, escuche bien lo que leyó el hermano: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Cuando no se sacrifica al Señor, cuando no se alaba al Señor, es molesto. Por eso nosotros debemos de entender, hermano, en lo que estamos haciendo. Yo siempre le voy a decir, yo estoy a favor de la adoración y de la exaltación al Señor, ¿me entiende? De la alabanza al Señor. Yo no estoy en contra, estoy a favor. Pero personas que bajan su ánimo en lo que es la prédica, en la alabanza y la adoración, todo mundo bien robusto, todo mundo lleno de vitalidad, en la predicación se agüitan. En la predicación esto como si que no es parte es parte de nuestra alabanza, oír la palabra del Señor. Amén. Si es para Dios, déselo fuerte. Entonces, hermano, ellos así, el disgusto de Dios, mire, Dios se disgusta. Dios se disgusta, y Dios también es feliz con aquellos que hacen su voluntad. Pero sepa, hermano, que Dios se disgusta con las personas. Si yo parado en este lugar no doy la palabra de Dios de acuerdo a como Él me lo ha demandado, Dios se va a disgustar conmigo. Yo no te mandé a decir eso, escuche bien. Por eso es muy importante, aleluya, dar con precisión la palabra del Señor. Estudiaba yo un artículo de un predicador, Charles Spurgeon. Ese habla de unas cosas muy importantes, el príncipe de los pastores. Si usted lo estudia, es muy interesante cómo él se dirigía a las multitudes, a las masas. Él decía: quiero aprovechar cada minuto para dar a conocer el evangelio del Señor. Y aparte de eso decía: quiero darlo con precisión para llegar al corazón pecador.
Eso es lo que debe de ser todo predicador. Llegar con precisión a las personas que necesitan, a los descarriados, a los que están actuando mal, a los que están viviendo mal, y decirles, aleluya, que hay un Dios que está disgustado con ellos. Algo muy interesante que dice la Biblia en Hebreos, que no hay otro sacrificio más por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio para aquellos que no obedecen. No hay más sacrificio. La gente se equivoca. Yo una vez dije, yo voy a llegar al evangelio cuando yo estoy bien. ¿Cuándo voy a estar bien? ¿Cuándo iba a estar bien? Si el que lo hace bien a uno es el Señor. Si el que hace que uno, aleluya, esté recto es el Señor. De ahí, de lo contrario, aunque queramos vivir una vida piadosa, fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y la precisión del mensaje en esta hermosa mañana, hermano, es decirle a usted y decirle a los que nos escuchan: no podemos omitir la palabra del Señor. Aquellos no conocían, aquellos carecían, no les interesaba el conocimiento. La gente que no quiere el conocimiento de la palabra del Señor, automáticamente le quiero decir en esta hermosa mañana, ha perdido su tiempo y está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. Porque después de esta palabra no hay otra. No hay otra. ¿Cuántos en este día, hermano, estamos aquí interesados en la palabra del Señor? Mire, hermano, se profana, sí se profana, se roba, se roba. El otro que hacían los hijos de Elí era profanaban a las mujeres que venían a rendir culto a las puertas del santuario. Abusaban de ellos sexualmente. Es terrible. Mire, hermano, el no tener el conocimiento y no reprender el pecado va a traer sus consecuencias. ¿Cómo Dios? ¿Por qué Dios no los fulminó desde el principio? ¿Por qué Dios no actuó desde de primera mano y decirle, bueno, aquí no se va a seguir más? Sino que Dios da. Que la gente empiece a carecer, a perderse. Por eso es de que vemos. Qué interesante cuando la gente no quiere cambiar, cuando la gente reniega la palabra del Señor, cuando la gente rehúsa escuchar la palabra del Señor, es porque el Señor está dejando. Y el castigo es peor. Cuando la gente no quiere entender la palabra del Señor, yo le quiero decir en esta hermosa mañana que viene un castigo para su vida. Y yo no le estoy, aleluya, poniendo ese castigo, porque yo no soy juez, yo no soy Dios. Pero la Biblia así dice. La Biblia dice que aquellos abusaban de las mujeres, quizás por su mando, quizás por lo que hacían, por lo que estaban haciendo, y tenían, ¿verdad?, una autoridad alta en el santuario. Ellos podían hacer y deshacer. Por eso es muy importante que al ministro siempre se le esté observando y se le esté cortando las alas. A mí no me favorece decir eso. Por eso es de que al ministro siempre se le esté observando, porque de una u otra manera va a caer en corrupción si él no es el que atiende a la voz del pueblo y de sus líderes. Todos empezamos con un buen ánimo, todos empezamos para servir al Señor de la mejor manera, sin corrupción. Todos estamos aquí, hermano. Empezamos con eso,
No, yo quiero servir al Señor de una manera diferente, no quiero ser como los otros. Magnífico. Pero tarde o temprano llega el momento en que el poder hace que las personas actúen de manera diferente. Entonces aquí ellos tenían poder, aquí ellos tenían la autoridad. Ahora, automáticamente, las mujeres que venían a rendir culto al santuario, a las puertas del santuario, ellos abusaban. En el verso 22, de ahí del capítulo 2 del libro de Samuel, 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira, hermano, estos abusaban de las mujeres y ellos, por tener según el poder, hacían lo que querían. Ahora, quiero centrarme en lo que es Elí. Yo tengo hijos quienes tocan aquí en el altar y me da miedo y me da temor. ¿Sabe qué? Me da temor y me da miedo. Porque yo les he dicho, mis hijos pueden ser una cosa aquí y otra cosa allá afuera. Ahora bien, ¿de quién es la responsabilidad de reprenderlo? Es mía. ¿De quién es la responsabilidad de decirle, hey, muchachos, pórtense bien? Porque no sean solamente candil en la calle y oscuridad en su casa. Y tengo miedo porque tengo un joven y tengo una jovencita que si no se cuidan y si no les estoy llamando la atención, esto, hermano, aquí lo ven las redes sociales y cualquier comentario puede llegar y decir, oh no, aquel está tocando ahí y no sabe ni quién es. ¿Sí me entiende? Y yo siempre les voy a decir, mis hijos no son una blanca paloma, tienen todos los defectos, ¿sabes? Para ver. Pero hay de mí si no los reprendo. Por eso le dije desde el principio, es duro ser predicador del altar y es duro también ser predicador de casa. Pero qué triste la gente que es predicador del altar y no predica en su casa. Se fueron los amenes. Y eso estoy, aleluya, hablando en general, porque todos aquí son hijos de Dios, todos aquí conocen la palabra. Entonces, hermano, lo que dice la Biblia, llega Elí y reprocha el pecado, sí lo reprocha. Pero muy interesante, ¿qué dice la Biblia? Elí ya era muy viejo. Elí era ya muy viejo. Elí ya había entrado en la edad avanzada, le costaba moverse. Y cosa muy importante, él empieza a reprender, y aquí es donde quiero ver los sentimientos de un padre hacia sus hijos. El verso 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mira el verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La reprensión, usted cuando lee la reprensión, usted parece, ¿sí lo reprendió, hermano? ¿Sí lo reprendió? No, no lo reprendió como debe ser. Fue muy débil la reprensión de él. Porque si lo hubiera reprendido tal como era, los hubiera cesado de lo que estaban haciendo.
de los privilegios que tenían en el altar, en el santuario. Eso era el primer paso que debía de tomar. Porque si los hubiera reprendido, Dios no se hubiera tomado otro profeta para que fuera a la casa de Elí y decirle lo que Dios tenía planeado para él. Digo que difícil es ser predicador del altar y predicador de casa. Claro, Elí les advierte del peligro. Elí les da a entender, hermano, lo que el Señor mismo le dijo después. No podía ser expiada. El pecado de ellos no iba a ser expiado de ninguna manera. Jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. ¿Fue demasiado suave y débil Elí? Sí. Y ahí es donde yo digo, los sentimientos humanos y la voluntad de Dios. Nuestros sentimientos los ponemos sobre la voluntad de Dios y dejamos de hacer lo que Él quiere que se haga. Yo le dije hace unos meses atrás, ¿eres capaz de reprender a tu esposo y eres capaz de reprender a tu esposa por lo que ha hecho conforme a la palabra del Señor? Le puedes decir a tu esposa, hey, estás actuando mal, Dios no te quiere así, vas a traer juicio de Dios sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra casa. Y la mujer le puede decir al marido, hey, estás actuando soberbiamente, no te estás dirigiendo como la cabeza del hogar, estás en pecado, estás haciendo muy débil, estás haciendo muy suave. Alguien puede decirle eso a su esposa, sin sentimientos, sin emociones. Así como somos buenos para llevarles flores. Mira, mi amor, aquí están las flores, aquí están los chocolates. Mira, mi amor, te traje a este restaurante a comer. Pero también decirle, mira, mi amor, hoy recibí palabra del Señor y yo te quiero decir algo, estás actuando mal. Esas son las flores espirituales. A ver, no todo es sí. No todo es sí. Hay que hacer entender al cónyuge o a la persona que amamos, si es que lo amamos, sus errores. Es difícil entrar a esos terrenos, hermano, porque lo mandan a dormir a uno a la sala. Es difícil entrar en esos terrenos porque, hermano, le dicen a uno, ahí está tu comida, come. Y es difícil, ¿verdad? Que las hermanas, aleluya, entren o pisen esos terrenos porque no van a llegar las flores. Pero debemos hacer lo correcto. Debemos cumplir la voluntad de Dios. Entonces el matrimonio va a triunfar. Si no, no triunfa. ¿Sabe? Llegamos nosotros a un acuerdo con Noemí. Cuando yo corrijo a mis hijos, no te metas. Y cuando tú lo corriges, yo no me meto. Ponte aparte. Así de simple. Entonces cuando yo corregía a mis hijos, tengo mano pesada, yo corrijo a mis hijos y ella se queda ahí callado. Y a la noche viene y dice, te fuiste un poquito mal. Ni modo, estaba irritado. Ok, está bien. Y llegan aquellos, el más pequeño, ay, pa, vi mamá aquí, andate para allá porque yo te voy a dar más duro. Tu mamá tiene razón de lo que está haciendo. ¿Sí me entiende? Los sentimientos humanos y la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios que esté aporreando a mis hijos cada día, no, de ninguna manera. Cuando se merecen. Ahora bien, fue suave, fue débil la reprensión. Y la obstinación de ellos mostró eso. ¿Sabe qué dice el versículo? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, se obstinaron. ¿Verdad? Qué triste ver hijos. Qué triste hasta el día de hoy ver mujeres ya casadas, jóvenes casadas,
que no pueden atender todavía la voz de su mamá, la voz de su padre. Recuerde que, mire, lo que me gustó una vez que le dijeron a una persona, ¿sabes qué? Le dijo, que él primero, antes de conocerte, él conoció a su madre. Escuche bien. ¿Sabes qué? Él primero, antes de conocerte a ti, conoció a su madre y a su padre. ¿Sí me entiende? Hermanos, pero cuando un hijo se obstina a la voz del padre, a la voz de la madre, va por un camino mal. Lo está honrando. Yo le doy un consejo a los muchachos: sea como haya sido tu padre, es tu padre y lo vas a honrar hasta el último día de su muerte. Hasta el último día que viva, vas a honrarlo. Sea lo que haya sido. Me pegó, me trató mal, no me dio cariño. No, ese es tu padre. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengan largos días de vida. Amén. Y quizás me estoy metiendo un poquito a lo que no es el mensaje, pero le quiero dar un consejo. Antes de conocer a tu esposo, sabes que tenía madre. Antes de conocer a tu esposa, sabía que tenía madre. Es así. Y hay que honrarlos. Hay que honrarlos. ¿No te cae bien tu suegra? Pues ni modo, aguántala. Es muy metida, dile que no se meta tanto, punto y aparte. ¿Verdad? ¿Estamos aquí, no? Es un buen consejo, aleluya. No oyeron la voz de su padre, se obstinaron, el declive que iban, la perdición que llevaban. Pero la Biblia es muy interesante lo que dice: la conducta hermosa de Samuel. Hermano, Dios nunca se equivoca. Dios está hablando y está tratando con los sentimientos que tuvo Elí, pero también Él está tratando, aleluya, quién estaba haciendo su voluntad. En el capítulo 26 vamos a encontrar que Samuel, dice la Biblia, en el verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de ¿qué? De los hombres. Qué hermoso, hermano, la decisión de Ana de llevar a su hijo, quitar los sentimientos sobre su hijo, su único hijo, porque podíamos ver en la Biblia que era el que ella deseaba ese hijo, pero quitó los sentimientos de él, lo llevó, lo dejó al servicio del Señor. Cada año lo visitaba y le traía una túnica. Mira, hermano, diferencia al hacer la voluntad de Dios. Y Dios dice que ese joven crecía y estaba siendo acepto delante de Dios y de los hombres, mientras que aquellos estaban perdiendo. Mira, hermano, los sentimientos de las personas son muchas y cuesta sacarlos a veces. Y yo no soy quien para sacarlos humanamente, sino que la palabra de Dios haga y debe de hacer su trabajo en cada vida. Por eso es de que predicamos la palabra del Señor, y eso es lo que damos a entender. Otro de los pasajes de la Biblia: David tenía un hijo tan querido, David, que se llamaba Absalón. Absalón era querido. Cuando Absalón se rebela contra su padre y agarra al pueblo y va contra su padre, la Biblia nos relata y dice que aquel joven tenía muy espeso el cabello, era hermoso, dice la Biblia. ¿Sabe qué es lo que había dicho David a su general, a Joab? Le dice: no mates al joven Absalón. Entonces dice la Biblia que se desató la batalla y Absalón estaba perdiendo y empezó a perder, y él sale huyendo y su cabellera se queda trabado en unas ramas. Llega Joab, lo mata al joven Absalón. ¿Y sabe qué dice David? Cuando llega la noticia que han matado a su hijo, se pone triste. Se pone triste.
Y estaba el pueblo afuera esperando a que saliera el rey y dijera: hemos matado a nuestro enemigo. Pero él no lo quiso hacer, no lo quería hacer. El sentimiento, ¿verdad? Llega Joab, le dice: más vale que salgas. Más vale que salgas, porque este pueblo se va a rebelar contra ti si no sales a decir o a darle gracia al pueblo. Los sentimientos, lo que nos cuesta perder, nuestras emociones, lo que nos cuesta hacer. Elí había apoyado en ello a sus hijos al no castigar su insolencia y su impiedad. ¿Sabe qué Dios le dice a Elí en el verso 29? Has honrado a tus hijos más que a mí. Escuche. Ahí vamos a la Biblia, 2:29. Porque habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el holocausto, en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mira, hermano, es claro, Dios, es claro. Por eso hacer la voluntad de Dios cuesta, hermano. Le dice el Señor: has honrado a tus hijos más que a mí. Y lo incluye a él y le dice: han comido de las ofrendas. Entonces la Biblia nos da un dato, que Elí había participado también de lo que sus hijos sacaban. Qué fácil, hermano. Qué fácil cuando los hijos vienen a uno y tratan de convencerlo. ¿Sí me entiende? Es triste, mucha gente que está en ese rol y no se ha dado cuenta. ¿Sí me entiende? Es la palabra de Dios. ¿Me entiende? Esto es para nosotros estar como atalayas, estar siempre listos. ¿Por dónde va a entrar el enemigo? ¿No te has dado cuenta dónde va a entrar el enemigo? Empieza a supervisar tu casa. Saben que yo constantemente estoy supervisando lo que es la iglesia, qué es lo que está pasando, dónde, quién, cómo, por qué está sucediendo esto, por qué está pasando esto, dónde estamos abriendo un portillo, porque Satanás no pide permiso, se mete. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Estoy constantemente viendo, ¿verdad? Los grupos, hay grupos de damas, de caballeros, de jóvenes, hay grupos del ministerio de diácono. Estoy viendo qué es lo que está pasando, es mucho, ¿verdad? Estar supervisando aquí, ¿por qué fulano no cumple con esto? Fulano mengano no cumple con esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está habiendo en el corazón de las personas? ¿Por qué no quieren llegar los días martes a la oración? ¿Por qué, mi hermano? Últimamente, ahora en la mañana estaba pensando y diciendo: Señor, es la verdad, Señor, es cansado estar orando toda la semana. Es cansado. Digo: Señor, soy hombre, no aguanto. Estoy de lunes a viernes, tengo que venir los sábados y tengo que estar aquí el día domingo, Señor. Pero hay una voz, hay algo que llega a mi vida y me dice: ten cuidado, porque eso es lo que te ha mantenido. Ten cuidado, porque es lo que ha mantenido. Hermano, ha pasado por mi mente decir: hermano, ya no va a haber más ayuno los días domingos, descansen. Hermano, ya nomás vamos a tener la oración el día de 6 a 7, ya descansen. Ha pasado por mi mente. ¿Verdad digo en Cristo? Yo no miento. Decirle a Noemí: cambiemos la oración de las 5 de la mañana para las 11 de la noche, que al fin y al cabo tenemos más tiempo a esa hora. Pero llega dentro de mí y dice: ten cuidado con lo que vas a hacer, no te muevas por tus sentimientos o por tus emociones. No vayas a caer en un error, entonces sí te vas a lamentar. Hermano, por eso aquí la Biblia dice: has honrado a tus hijos más que a mí.
Dios hablando y diciendo: ustedes se han llenado de glotonería, han complacido, han sido glotones y se han olvidado de mí. Han hecho sacrilegio, han deshonrado. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros? Evaluémonos constantemente. ¿Qué es lo que está pasando? El sacrilegio, hermano, es la irreverencia hacia una persona. Yo soy, hermano, soy un ministro, yo soy el pastor de este lugar y yo no reclamo: oh, hónreme, no, de ninguna manera. Digo siempre: allá están los líderes, ahí están los predicadores, honren, obedezcan, pero el día que ustedes deshonran a una persona de ellos, están cometiendo sacrilegio. Deshonrar, ayer nos lo dijeron, ¿no? Es lo sagrado que el Señor ha puesto. Cuando se le hace mal a un líder, a una persona que está ejerciendo un privilegio en la casa del Señor, se está profanando el nombre del Señor, porque son utensilios, son, aleluya, hombres, mujeres que Dios ha levantado. Entonces Dios dice: han cometido sacrilegio. El tener una suavidad y debilidad en lo que es del Señor no nos va a llevar a nada. Y con esto voy a terminar. Tengo 10 minutos para terminar. Los sentimientos de una madre, ¿verdad? Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 20, verso 20. Ahí nos va a hablar de los hijos del trueno. Capítulo 20, verso 20 al 27. Pero vamos a solo un versículo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Escuche bien. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El Señor les responde: no sabéis lo que pedís. Entonces Jesús le respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Pedís: podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos respondieron y le dijeron: podemos. Sentimientos. ¿Cuántos no queremos tener a nuestros hijos en un lugar de honor? ¿Cuántos no queremos tener a nuestros hijos en una posición? La petición que hace la madre, el sentimiento de una madre, dicen que el amor de una madre casi se compara como el de Dios. Así nos decían a nosotros cuando exclamábamos poemas acerca de la madre. Decían: el amor de una madre es semejante al de Dios. Una madre da la vida por sus hijos. No sé, ¿verdad? No conozco madre que no da la vida por sus hijos. Madre que dejan de comer por darles de comer a sus hijos. Esta madre viene y hace la petición a Cristo y le dice: ordénales que uno se siente a su derecha y otro a la izquierda. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra mente al querer pedir ciertas posiciones que deben de tener o debemos de tener o queremos para nosotros o para nuestros hijos? El Señor dice: no sabes lo que pedís. Y el Señor siempre demanda un servicio. La gente que se quiere ser grande en el reino tiene que ser pequeña. Los pequeños son los grandes en el reino. Pero ella quiso, con esos sentimientos, decir: no, pero Señor, uno de ellos se puede sentar a tu derecha y el otro a tu izquierda, teniendo la mejor popularidad, la mejor fama. Es lo que busca la gente, la fama. La gente busca el prestigio, la gente busca la buena reputación, la gente busca el ser bien visto. ¿O cuántos quieren ser mal vistos? Nadie. Y hay gente que
trata de aparentar, la gente que trata de simular, es como dice el libro de Proverbios, la mujer que dice que come y limpia su boca y dice, yo no he comido nada. Algo interesante que la Biblia dice, hermano, nunca busquemos nosotros las cosas por nuestros sentimientos y nunca pongamos a personas a que busquen las cosas por nosotros, por nuestros sentimientos. Por eso que en la iglesia hay una palabra muy importante que hablan allá afuera y lo encuentra usted en el diccionario, se llama nepotismo. El favorecer familiares dentro de la iglesia. Poner familiares a cargo de ciertos privilegios. Por ejemplo, nosotros, yo siempre cuido, por eso que estoy investigando siempre el nepotismo. Yo pudiera poner, dijera de esta manera, a mi hermano, a mi hermana en la posición que está Benjamín. Benjamín es el que dirige los diáconos, Benjamín es el que hace las compras, Benjamín es el que hace aquí, hace allá. Amén. Y yo puedo poner a una persona de mi familia en ese sector. Otro es poner a otro familiar mío como en la mesa directiva, llenar la mesa directiva ¿de qué? De 5 familiares míos. Otro es, ¿verdad?, poner enfrente la música a mis familiares. Ahora, ¿con qué fin? Que todo se alinee para que cuando yo diga, todos voten sí. A mis perversos pensamientos o mis sentimientos. Pero qué bueno es encontrar que hay gente allá que dice no. Qué bueno es encontrar que hay gente allá que dice no, hermano, no se va a hacer así. Consultémoslo. Entonces hace que yo retroceda. Hace unas semanas atrás propuse algo. Lo propuse y me dijeron, lo vemos mal. ¿Sí qué se siente cuando usted le digan, ven mal la situación? Pero ¿cómo se sienten las personas cuando dicen, estamos con usted? ¿Sí me entiende? Me dijeron dos líderes, me dijeron, no, se ve mal. No, él es así, él es acá. Y uno dice, bueno, yo nomás lo propuse. O esto va a pasar así, o esto va a pasar allá. Pero el nepotismo hace que todo se alinee. Entonces esta mujer quiso actuar de una manera en que todos quizás hemos actuado. Llega al predicador, dile al predicador, mire hermano, le quiero decir algo. El Señor tiene boca y habla. Y todavía usa a sus siervos para revelar el pecado de las personas. Pero hay gente dentro de las iglesias, cuando el Señor habla y quiere decirle el pecado, lo que hacen es esconderse. Yo he vivido en unas iglesias que cuando el Señor está ministrando y empieza el Señor a hablar por los labios de sus siervos, a dar profecía, y no son profecías como ellos quieren escuchar, sino que exponen el pecado, la gente huye. La gente se va para el baño, los que están en pecado, porque piensan de que va a ser revelado su pecado. Entonces huye. Qué triste, ¿verdad? O la gente trata de convencer. Por eso, hermanos, los que dan la profecía, ¿verdad?, no tienen que ser motivados por las personas, por las voces, sino que la voz de Dios escuchamos y la voz de Dios vamos a decir. Lo que Él diga, eso diré. Pero qué triste, ¿verdad?, que hay gente que es manipulada y llega y dicen, decí que así va a ser y así va a ser, y pasa.
Se pone los sentimientos humanos sobre la voluntad de Dios. Escuché un caso tiempo atrás, por eso voy a terminar.